La mayoría de las personas no tiene un recuerdo exacto del momento en que perdió la infancia. Para ella, siempre fue claro, sucedió el día en que volvió de la escuela y encontró la cocina vacía, sin olor a comida, sin el ruido de la televisión encendida, sin su madre. A los 15 años, con los zapatos aún mojados por la lluvia, comprendió que algo andaba mal. La noticia llegó de un vecino, su madre había sido atropellada a 3 cuadras de allí, camino al trabajo. Aquella misma noche, al sentarse en el suelo con sus 2 hermanos menores, uno de 11 y otro de apenas 7, supo que, a partir de entonces, nada volvería a tratarse de ella. Ninguna decisión sería liviana, ningún día sería sencillo. El padre no apareció en el hospital, ni en el entierro. Cuando regresó a casa 2 días después, despedía olor a alcohol y no lograba mantener los ojos abiertos. Arrojó una bolsa con pan sobre la mesa y dijo que las cosas iban a cambiar, que necesitaba tiempo para pensar, quizás salir por unos días. Al tercer día, dejó un papel arrugado en la mesa de la sala diciendo que iba a buscar una nueva madre para ellos. Ningún número de teléfono, ningún dinero, solo el portazo al irse. Los 3 hermanos quedaron en aquella casa fría, con restos de comida, sin electricidad tras una semana y con la nevera vacía. La protagonista, con el uniforme escolar aún manchado de barro, rezaba para que nadie se diera cuenta de que estaban solos, porque, aunque no comprendiera el mundo de los adultos, sabía que ser separada de sus hermanos sería peor que cualquier hambre. Durante semanas, improvisó soluciones que ni siquiera sabía que existían. Dormía con los hermanos en la sala, donde todavía entraba un poco de claridad desde la calle. Cocinaba lo que quedaba con el gas que restaba, y cuando éste se acabó, comenzó a depender de sándwiches hechos con pan donado o galletas partidas que les daban los vecinos. Le daba vergüenza pedir ayuda, pero aún más ver al pequeño llorar de hambre. Usaba la excusa de una emergencia familiar para justificar su ausencia en la escuela, pero en el fondo sabía que no tardarían en darse cuenta los adultos. Fue solo cuando uno de los maestros de su hermano menor sospechó del olor a moho en su ropa y de sus marcas en la piel, que los servicios sociales llamaron a la puerta. No lloró cuando vio entrar a la asistente social, solo pidió, con toda la firmeza que pudo reunir, que no los separaran. Pero no siempre se recibe lo que se pide. A las 48 horas, los hermanos estaban en casas distintas, con familias de acogida temporales. A la protagonista la enviaron a un refugio con otras adolescentes. Allí, entre literas y horarios rígidos, aprendió a tragarse las lágrimas y a ocultar la rabia. Durante todo un año, intentó mantener contacto con ellos mediante cartas y visitas supervisadas. Unas semanas eran buenas, otras parecían distantes, confusos, con un anhelo mezclado con rencor que ni siquiera sabían nombrar. Hacía todo lo posible por mantenerse fuerte, pero por dentro cargaba la culpa de haber fallado. A los 16, consiguió un trabajo en una panadería cercana al refugio. A los 17, empezó a trabajar el doble y a ahorrar cada centavo. Su único objetivo era claro: a los 18, pelearía la custodia de sus hermanos, y nadie la detendría. El proceso para obtener la custodia legal fue más cruel de lo que imaginaba. La burocracia parecía diseñada para desalentar cualquier intento. Los abogados de oficio apenas le prestaban atención, y los jueces la miraban con desconfianza por aparentar todavía una niña queriendo hacerse adulta. Aún así, asistía a todas las audiencias, siempre con los documentos ordenados en una carpeta azul, y se empeñaba en presentar cartas de los empleadores y boletas escolares que demostraban su compromiso. Consiguió el apoyo de una trabajadora social más empática, que vio en ella algo distinto, responsabilidad real, no fingida. Poco a poco, fue reuniendo pruebas de que era capaz de proporcionar estabilidad emocional y material a sus hermanos. El día en que la decisión salió a su favor, no sonrió. Se sentó en la acera del juzgado y lloró en silencio casi una hora. Por primera vez, después de años,
sintió que había recuperado algo. La reconstrucción familiar fue lenta y llena de silencios incómodos al principio. Los hermanos, ya más crecidos, se habían acostumbrado a otras rutinas, otros aromas de comida, otras maneras de vivir. No fue fácil convencerlos de que ahora estaban a salvo. Ella trabajaba en 2 empleos, estudiaba por la noche y, aún así, encontraba tiempo para ayudar con las tareas, cocinar e incluso organizar improvisadas noches de pizza los sábados. La vida no era fácil, pero había dignidad. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, con muebles de segunda mano, pero por primera vez en mucho tiempo, cada uno tenía su propia cama, y quizá lo más importante, sabían que podían confiar unos en otros. Sin decirlo en voz alta, los 3 sabían que habían sobrevivido, juntos. Su juventud quedó en segundo plano, mientras los compañeros publicaban fotos en fiestas o hablaban de viajes y romances. Ella se preocupaba por los plazos del alquiler, las facturas atrasadas y las reuniones escolares de sus hermanos. A veces, la soledad apretaba más que la falta de dinero. No había tiempo para amores, ni espacio para desilusiones, pero no se quejaba. Veía en los ojos de sus hermanos, cada vez más estables, el fruto de sus esfuerzos. Uno terminó el instituto con buenas notas y consiguió prácticas en un taller mecánico. El otro destacó en matemáticas y obtuvo una beca en un curso técnico. No tenía duda de que, de tener que repetirlo todo, haría exactamente lo mismo, aunque estuviera cansada, exhausta, sin saber lo que era descansar en años. Solo a los 30 años logró, por primera vez, detenerse para respirar. Estaba en un pequeño piso aún alquilado, pero ya con una cocina bonita, una sala acogedora y las cuentas al día. Los hermanos trabajaban y contribuían a los gastos. A veces reían juntos al recordar el pasado, pero nunca por mucho tiempo. Hay heridas que no se exponen en cualquier charla. Sabían que habían vencido, sin medallas ni diplomas lujosos. Era una victoria íntima, silenciosa, que solo quien vivió aquello podría entender. Entonces, cuando todo parecía finalmente en su lugar, una notificación en el móvil cambió el ritmo de su respiración, un mensaje en Facebook de un nombre que no veía desde hacía más de una década. Soy tu padre, necesito hablar contigo, es importante. Miró ese mensaje durante minutos, incapaz de hacer clic. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El nombre de su padre, junto a la genérica foto de perfil, parecía un fantasma materializado. Sintió el estómago revolverse. Era imposible olvidar todo lo que había hecho, o mejor dicho, lo que dejó de hacer. No respondió, bloqueó el perfil y siguió con su rutina, fingiendo que nada había sucedido. Pero días después, una nueva notificación. Esta vez, el contacto llegó a través de sus hermanos. El más pequeño recibió un mensaje directo, casi cariñoso, preguntándole cómo estaba, si se acordaba de su padre. El mayor también fue contactado, y no paró ahí. La nueva esposa de su padre apareció en las redes de ambos, diciendo que su marido quería reconciliarse con sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando decidió que necesitaba saber qué había detrás de ese repentino deseo de acercamiento. Con la ayuda de un conocido que trabajaba en el hospital público de la ciudad donde vivía su padre, consiguió la información que lo explicaba todo. Él padecía insuficiencia renal avanzada y necesitaba un trasplante urgente. La urgencia del contacto, el tono apacible de los mensajes, el falso intento de reconciliación, todo cobraba sentido ahora. No era amor ni arrepentimiento, era desesperación, el tipo de desesperación que brota cuando se necesita algo de quien te abandonó. Cuando sonó el teléfono esa noche y era su esposa al otro lado, la protagonista no se exaltó, simplemente escuchó. La mujer decía que nadie más era compatible y que él solo quería una oportunidad para redimirse. La respuesta fue breve, firme y definitiva: busquen otro camino. Mi parte en esta historia terminó cuando cruzó esa puerta, hace 15 años.
Sabía que esa respuesta no lo cerraría todo, y no lo hizo. En los días siguientes, comenzó a recibir mensajes de números desconocidos, correos con súplicas emotivas e incluso audios del propio padre, intentando evocar momentos de la infancia, como si fuera posible rescatar algo que nunca existió de verdad. El tono oscilaba entre el pedido y la manipulación. En uno de ellos, llegó a decir: sé que me equivoqué, pero no puedes negarme esto. Soy tu padre, puedes salvar mi vida. Ella escuchó hasta el final, sentada en el sofá con el móvil en la mano, la mirada fija en la pared. Eso no era culpa, era presión, era la tentativa de invertir la historia, de reescribir el pasado a cambio de un órgano, y se negó a volver a ser la salvadora. En ese momento decidió cambiar de estrategia. Y reaparecía ahora lleno de necesidades. Era hora de recordar que había cuentas pendientes. Buscó un abogado y explicó la situación con todo detalle. El profesional se sorprendió con el historial: abandono total, ninguna pensión pagada, ningún intento de contacto durante años. Todo documentado, y encima la actual tentativa de chantaje emocional a cambio de un órgano vital. En pocos días presentaron una demanda por abandono y pensiones alimenticias acumuladas desde su desaparición. No era venganza, se decía, era justicia, era dejar claro, para él y para ella, que no había más lugar para la condescendencia, que ser padre no era un título automático, sino un rol construido, y él nunca lo ejerció. El proceso avanzó con más rapidez de la que esperaba. La ausencia prolongada del padre, junto a la documentación que demostraba el abandono y la falta de cualquier pago, facilitó el trámite. La suma acumulada superaba los $47,000. Cuando supo la cifra, no sintió alegría. Sintió rabia, no por el dinero, sino porque ese número representaba años de sacrificio que podrían haber sido menos dolorosos si él hubiera hecho lo mínimo. Con la orientación del abogado, decidió que la notificación no se enviaría por correo. Quería estar presente, no para confrontarlo, sino para asegurarse de que viera, con sus propios ojos, lo que había perdido para siempre. La reunión se fijó en una sala neutra del despacho del abogado. El padre llegó acompañado por su esposa, abatido, con dificultad para caminar, pero con la misma expresión arrogante que ella recordaba de su infancia. Intentó sonreír, tendió la mano. Ella no reaccionó. Simplemente entregó los documentos en silencio, uno por uno, los informes médicos de los años en que sus hermanos estuvieron enfermos sin asistencia, los comprobantes de sus trabajos desde los 16, los registros escolares de los hermanos, y, finalmente, la petición oficial de la demanda por abandono y pensión. El padre guardó silencio un rato, luego empezó a balbucear justificativos. Su esposa, al leer los detalles del proceso, palideció. Fue la única que hizo preguntas, pero no a ella. Se volvió hacia su marido y preguntó, firme: ¿me contaste todo esto? Su silencio fue la respuesta más reveladora de la tarde. Después de ese encuentro, no volvió a saber nada directamente de su padre, pero supo, a través de los abogados, que su esposa había pedido el divorcio pocos días después. Alegó omisión grave y falsedad sobre el pasado. La protagonista no celebró, no sentía placer por destruir familias, pero tampoco culpa. Si alguien había destruido una familia, había sido él, hace 15 años, al abandonar a sus propios hijos. El proceso continuó y la sentencia se dictó meses después. Tendría que pagar la totalidad de la pensión retroactiva y cumplir 15 meses de detención domiciliaria por abandono de incapaz. Al escuchar la condena, ella no lloró, solo respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia había alcanzado un capítulo de su vida que parecía olvidado incluso por la ley. Con parte del importe de la indemnización recibida, decidió hacer algo que se había prometido desde el principio: comprar una casa, no una mansión, ni algo fuera de su alcance, sino una casa para ella y sus hermanos,
con espacio para comer en familia y recibir visitas los fines de semana. Era modesta, pero llena de significado. Cada pared representaba años de trabajo silencioso, cada mueble elegido recordaba una conquista. Cuando le entregaron la llave, invitó a sus hermanos a una cena sencilla, pero simbólica. Uno trajo vino, el otro preparó una lasaña que aprendió a cocinar en los tiempos de convivencia estudiantil. Se sentaron los tres a la mesa, rieron, recordaron lo vivido, lo que habían superado. No había rencor, ni necesidad de recordar nombres. Ese nuevo hogar no necesitaba pasado, solo presencia. En los meses siguientes, por fin empezó a vivir una vida que no estuviera dedicada enteramente a la supervivencia. Aún trabajaba mucho, pero ahora tenía tiempo para ir al cine, pasear los domingos e incluso apuntarse a un curso de gestión financiera, algo que siempre quiso estudiar. Sentía que, poco a poco, estaba construyendo una identidad que no fuera solo la hermana que cuidó a todos. Empezaba a descubrir lo que le gustaba, lo que quería para sí misma. Uno de los hermanos había sido ascendido en el trabajo, el otro estaba a punto de mudarse con su novia, y ella, aunque sentía cierta nostalgia por la casa llena, sabía que eso era lo que siempre había deseado, darles el derecho de elegir su propio camino con seguridad y libertad. Una tarde tranquila, mientras ordenaba documentos antiguos en una caja de cartón, encontró la copia de la carta que su padre dejó años atrás, la misma que decía que saldría a buscar una nueva madre para ellos. La leyó con calma, no sintió rabia, ni tristeza, solo una extraña sensación de distancia, como si ese papel ya no formara parte de su historia. Volvió a poner la hoja en la caja, respiró hondo y salió al balcón, donde la luz del atardecer bañaba suavemente las plantas a las que cuidaba con tanto cariño. La vida era otra ahora, el silencio ya no dolía, había paz en los intervalos, en los pequeños gestos cotidianos. Y, por primera vez, creyó que quizá el pasado no necesitaba llevarse, solo recordarse, de lejos, como quien reconoce un camino antiguo que ya no conduce a ningún lugar. Meses después, el abogado dio una actualización, parte de la pensión seguía pagándose, a plazos, por orden judicial. Podía usar ese dinero como quisiera, era suyo por derecho. Tras hablarlo con sus hermanos, decidieron guardar la mitad e invertir la otra parte en algo rentable. Abrieron una pequeña cafetería en el barrio. Nada grandioso, pero con atención cálida, recetas sencillas y un ambiente familiar. La llamaron Tres Ventanas, una referencia a la antigua casa donde vivieron sus peores y sus primeros días de unión. Poco a poco, el negocio creció gracias a su propio esfuerzo, y con él, crecía también la sensación de que el dolor no había sido en vano. Un día, una señora que frecuentaba la cafetería comentó que había conocido a su padre años atrás, en otro estado. Dijo que estaba muy debilitado y vivía con un sobrino lejano. Ella solo escuchó, no hizo preguntas, no quiso saber más. Su historia con él ya no era una herida abierta, era una cicatriz. No dolía, pero servía de recordatorio. Era un recordatorio de todo lo que había construido sin él, a pesar de él, gracias a él. Nunca alimentó la idea de que el perdón fuera una obligación, ni buscó la reconciliación para apaciguar su conciencia. Algunas personas, entendía ahora, no merecen una segunda oportunidad, y eso no la hacía mala, solo lúcida. Aprendió, de la forma más dura, que protegerse también es una forma de amor. Jamás borró por completo los vestigios de su pasado. Aún tenía pesadillas ocasionales, recuerdos involuntarios que surgían al ver ciertas situaciones en la calle o al escuchar a un niño llorar solo, pero aprendió a convivir con ello. No ocultaba su historia, ni la utilizaba como escudo. Cuando se lo preguntaban, la contaba con naturalidad, sin victimismo, pero sin suavizar los hechos. La verdad, decía, era la manera de mantener el control de lo que antes la controlaba. En encuentros comunitarios, hablaba con jóvenes en situación de vulnerabilidad,
demostrando que era posible romper el ciclo, aunque exigiera todo de sí. Cada conversación con una chica de 14 o 15 años le recordaba a ella misma. Y cada vez que veía esperanza en sus miradas, sentía que el esfuerzo de tantos años cobraba más sentido. A pesar de todo, nunca dejó de creer que merecía un futuro más liviano. Poco a poco, se permitió conocer gente nueva, salir a bailar, aceptar invitaciones a almuerzos los domingos sin la culpa constante de perder el tiempo. Incluso conoció a alguien, un profesor de literatura que adoraba el café fuerte y el silencio acogedor. Él no hacía promesas ni exigía explicaciones. Solo la miraba como quien reconoce el valor de quien ha sobrevivido. No era un cuento de hadas. No había finales garantizados, pero por primera vez vivía algo por elección y no por necesidad. Y eso, por sí solo, era más de lo que soñó durante años. Una tarde de otoño, mientras limpiaba la despensa de la cafetería, encontró una caja con dibujos antiguos de sus hermanos, guardados entre papeles y recibos amarillentos por el paso del tiempo. Algunos llevaban fechas escritas con letra infantil, otros frases como cuando sea grande, quiero ser feliz. Se sentó en el suelo y pasó las páginas uno a uno, como si pudiera tocar el pasado con mayor delicadeza. Sonrió al recordar los días en que apenas tenían papel para escribir, los cuadernos reutilizados, las noches en vela pegando carteles de la escuela. Todo aquello había quedado atrás, pero jamás dejaría de formar parte de quienes eran. En lugar de volver a guardar los dibujos, decidió enmarcar algunos y colgarlos en la pared de la cafetería. Allí estaban, a la vista de todos, los sueños que resistieron, y se cumplieron. Hoy no se define por lo que sufrió, sino por lo que construyó. La casa modesta, el negocio familiar, la rutina sencilla con sus hermanos y la tranquilidad de una relación saludable, todo fue fruto de elecciones hechas con valentía. Cuando alguien pregunta si guarda rencor hacia su padre, responde con serenidad, no guardo nada, lo dejé donde pertenece, en el pasado. La frase no nace de la ira, sino de una lucidez conseguida con esfuerzo. Entendió que hay personas que nos hieren y otras que nos curan. A veces, esas dos personas somos nosotros mismos. Y con eso aprendió que la verdadera reparación no viene de quien causa el daño, sino de quien tuvo la fuerza para seguir adelante y transformar el dolor en dignidad. En el último día de Acción de Gracias, preparó la misma cena sencilla, ahora con más sillas alrededor de la mesa, sus hermanos, su novio, amigos cercanos e incluso dos nuevos empleados de la cafetería que estaban lejos de su familia y fueron invitados. La casa estaba llena, pero sin ruidos innecesarios, solo conversaciones amenas, risas genuinas y la presencia serena de quien sabe que pertenece. Cuando su hermano menor se levantó para agradecer, la miró y dijo, no solo nos salvaste, nos enseñaste a vivir. Ella bajó la cabeza, avergonzada, pero con una sonrisa contenida. Ya no necesitaba reconocimiento. Lo vivido no trataba de medallas ni aplausos. Se trataba de llegar entera al final del día, y ella llegaba, cada día. Hoy, cuando piensa en la niña de 15 años sentada en el suelo de una casa oscura, abrazando a dos hermanos con hambre y miedo, querría poder decirle, dolerá, pero lo lograrás, te cansarás, pero un día todo pasará, te faltará todo, menos valentía. No lo sabía en aquel entonces, pero estaba comenzando a construir algo que nadie jamás le quitaría, la certeza de que es posible sobrevivir a lo peor sin dejar de ser buena, y que, a veces, el amor más transformador es el que damos cuando nadie más está mirando, ni siquiera Dios. Así venció, no con milagros, sino con constancia, límites y una verdad que nadie pudo borrar.